Bienvenidos a esta primera unidad en la cual vamos a analizar la Constitución como carta política de identidad de la sociedad y del Estado. ¿Qué tan importante es justamente la Constitución dentro de una sociedad? ¿Cuál es el rol evolutivo que ha tenido la Constitución, no solamente en la evolución social, sino también en la evolución del Estado? Hay que caer en cuenta que la percepción de constitución no ha sido la misma dentro de los diferentes grupos sociales o dentro de los ámbitos contemporáneos por los cuales ha atravesado un Estado. Y esto responde justamente a que esa percepción ha venido cambiando justamente a razón de la evolución de la sociedad, como también a razón de la evolución del Estado. Las ideas primigenias de entender la Constitución como una carta política de refreno del control del poder, de delimitación del poder, se vio posteriormente complementada con la intención de entender la Constitución como una carta de garantías. Garantías justamente a la existencia de derechos fundamentales, garantías a las libertades que podían ser reconocidas por el Estado, que obviamente también le costó entender que la sociedad tiene derechos, que la sociedad merece respeto y que la sociedad tiene justamente una dignidad. Ello vamos a encontrarlo desde la Salle, que anteriormente señalaba que solo bastaba colocar en una hoja de papel los límites del Estado para poder entender qué es una constitución. Y justamente, analizando la forma, cómo evoluciona la constitución, vamos a poder entender aquellos pensadores clásicos, ¿no? Como por ejemplo Montesquieu, Habrieu, que en una primera percepción de Estado pues ya iban entendiendo la importancia de no mantener el Estado, o no mantener, perdón, en el poder a una sola persona y llevarlo justamente al Estado como un órgano independiente, administrativo, especializado, que regule la existencia de ese poder. Por otra parte, también vamos a ir viendo cómo la percepción de constitución va a ir cambiando, ¿no? Desde un justnaturalismo hasta un racionalismo y también un positivismo, ¿no? La necesidad de establecer un marco normativo, ya sea forjado justamente dentro de lo que es la tradición escrita del derecho, ¿no? Si bien es cierto, vamos a encontrar países como Inglaterra que no tienen constituciones, pero que tienen bien afianzados los usos y costumbres, pues nosotros optamos por una escrituralidad del derecho y más aún entender también el hecho de poder establecer un marco normativo dentro de estas condiciones que son propias de la Constitución. Hoy en día, cuando hablamos justamente de Constitución, también tenemos que entender aquellas garantías que se van a dar a razón del propio texto constitucional. Si nos vamos justamente a analizar, en el caso peruano, por ejemplo, las diferentes constituciones del Perú, vamos a ver el hecho de que nos encontramos dentro de un gobierno representativo. Y justamente esas condiciones de un gobierno representativo conllevan justamente a transferir al Estado la posibilidad de emitir normas, la posibilidad de establecer los marcos normativos actuales y sobre todo, ¿no?, el hecho de que cualquier tipo de condición que pueda generarse va a ser en representación del pueblo aquellas decisiones tomadas por el Estado. Hoy en día, en el marco internacional, también es muy importante entender la importancia que tiene justamente esta figura. Muchas veces, a son de ejemplo, podemos verificar no solamente las diferencias existentes entre los estados, sino también vamos a ver las diferencias en los textos constitucionales. Quizás nos admiremos por qué ciertos estados tienen determinados derechos fundamentales o le dan un contenido distinto a los derechos fundamentales, y más aún, porque los propios estados tienen marcos normativos contemplados de diferente forma dentro de la Constitución que quizás el Perú no lo tenga. Y esto responde justamente a la forma como se concuerda la sociedad y el Estado en el manejo del poder. Y eso es un fenómeno muy particular que nosotros tenemos que ir identificando en este tránsito de este curso. Por otra parte, también hay que entender que la Constitución es un instrumento político en el manejo del Estado. Y es muy cierto que la Constitución es un cuerpo jurídico, es un cuerpo político, y no nos debe extrañar justamente esa condición de identificar a la Constitución como un cuerpo político. Y cuando hablamos justamente de un cuerpo político, tenemos que encontrar dentro de este cuerpo político
aquellas instituciones que en base a principios como la democracia van a establecer algunas condiciones de esa interacción Estado-sociedad. Hoy en día, nuestros compromisos con los principios generales del derecho, con los principios establecidos justamente en la Constitución, como aquellas cláusulas pétreas, hacen que el texto constitucional se convierta en un instrumento que no solamente va a ayudarnos a regular el Estado, sino que también va a establecer aquellos puntos de partida y sobre todo aquellos puntos orientadores para el desarrollo del Estado y sociedad. Hoy en día vamos a ver también que producto de la evolución de la Constitución en razón a su importancia, en razón a su alcance, vamos a ver cómo obviamente van a darse aquellos conflictos entre constitucionalismo y democracia, ¿no? Lo que debe contemplar la Constitución y lo que muchas personas aspiran que debe tener la Constitución o aquellos contenidos que debiesen estar en la Constitución. Para ello van a darse ciertamente diferentes conflictos entre la idea de igualdad, la idea de constitución, la idea de poder, la idea justamente de esa relación Estado-pueblo que debe marcarse justamente en el propio contenido constitucional. Ciertamente, en el caso peruano, en estos más de 200 años de vida republicana, de vida constitucional, nosotros hemos ido desarrollando progresivamente las instituciones, hemos venido desarrollando también aquellas condiciones que van a conllevar a un crecimiento institucional, a un crecimiento democrático, a un crecimiento de los derechos fundamentales, lo cual conlleva justamente a que cualquier tipo de conflicto hoy en día que pueda nacer no solamente en esa interacción Estado-pueblo, sino que pueda nacer de aquella interpretación de la Constitución o interpretación quizás desnaturalizada, antojadiza, o aquella interpretación que quizás pueda tener fundamento constitucional, pues no sea resuelta simplemente en forma subjetiva, sin ningún tipo de análisis crítico. Hoy en día, los conflictos que puedan nacer dentro de la Constitución van a ser resueltos justamente en base a principios de interpretación constitucional, van a ser resueltos por aquel órgano o institución, como es el Tribunal Constitucional, que tiene justamente ese rol de poder alcanzar y resolver aquellos conflictos nacidos justamente del propio texto constitucional. Existen varios ejemplos en torno a los conflictos que se dan dentro de la Constitución y dentro de la estructura del Estado. Prueba de ello podemos encontrar los procesos competenciales en los cuales diferentes organismos constitucionales pues han planteado justamente afectación a sus prerrogativas, afectación a sus competencias frente a otro poder del Estado. Es el Tribunal Constitucional quien establece justamente y delimita las competencias, el poder identificado por la Constitución a cada organismo constitucional. Para ello vamos a ir dentro del curso analizando quizás algunos pronunciamientos propios del Tribunal Constitucional que en muchos de los casos, pues, si bien es cierto, han resuelto los conflictos, pero en algunos otros casos también nos han dejado ciertas dudas. Los invito a revisar el material ofrecido en esta unidad y a debatirlo en clase justamente con sus preguntas. Muchas gracias.